se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, la tarea aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Al tener la presentación, por favor, acompáñanos, que tu presencia esté en nuestro medio. Bendice a cada uno de los presentes o de aquellos que escucharán la grabación posteriormente. Te lo suplicamos y lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos hoy contentos, como cada martes, de verdad, de poder compartir la palabra con ustedes. Así de que vamos a adentrarnos desde ya a la temática de hoy, que le hemos titulado el ciclo circadiano. Hoy vamos a hablar sobre los ciclos circadianos y también vamos a estar hablando sobre esos ritmos, los ritmos o ese reloj biológico que Dios ha colocado en nuestro ser. Pero vamos a ir desde luego a las Sagradas Escrituras para poner la base de este tema. El libro de Salmo, en el capítulo 104, del verso 19 al 23, vamos a darle lectura y después vamos a hablar un poquito en relación a este salmo, que como menciono es la base de esta temática. Salmo 104, el verso 19 dice: hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, es decir, la puesta del sol o cuando declina. Verso 20 dice: pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos braman a la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, recógense y échanse en sus cuevas. Y el verso 23 dice: será el hombre a su hacienda y a su labranza hasta la tarde. Vamos a entonces analizar un poco este texto, hermanos, que es sumamente interesante. Me glorió cuando estudiamos la palabra de Dios y vemos la relación que existe en relación al tema que vamos a ver precisamente hoy. Dice que Dios hace la luna para los tiempos y que el sol, hermanos, el sol que Dios crea, dice que conoce su ocaso, es decir, a la hora que se pone el sol, a la hora que declina. Y cuando llegan las tinieblas, dice el verso 20, cuando llegan las tinieblas, cuando llega la oscuridad, es la noche. ¿Qué ocurre en la noche? De acuerdo al verso 20, dice: en ella, es decir, en la noche, a las horas de las tinieblas, comienzan a corretear todas las bestias de la selva. Hermanos, ahí nos vamos a detener un poquito en esa etapa de la noche que Dios ha creado. Y en relación a estos animalitos que son nocturnos, precisamente vamos a hablar de ello. En el reino animal, hermanos, hay tres tipos, o se clasifican en tres tipos, que son los animales diurnos, aquellos que son activos durante el día. Animales que son crepusculares son aquellos que son activos cuando amanece y también cuando es atardecer, ellos son activos. Y la tercera clasificación son los animales nocturnos, que son animalitos que van a permanecer despiertos, pueden permanecer despiertos en el día, pero son activos durante la noche. ¿Por qué se les conoce así? Y vamos a enfocarnos precisamente en estos animalitos nocturnos en base a lo que dice el salmista David. Esa nocturnidad se refiere a esa preferencia que tienen esta clase de animales que duermen durante el día, pero también pueden estar activos, pero prácticamente su mayor actividad es durante la noche.
Ahora, este comportamiento de ellos, hermanos, es opuesto a la naturaleza diurna del ser humano. Sí, el ser humano fue creado para una actividad de día y para dormir de noche, pero precisamente esta clase de animales pueden estar despiertos, pero no tienen actividad. La actividad la realizan precisamente de noche. Entonces, estamos diciendo que este tipo de animales, o esta clasificación de animales, siguen su ciclo normal. Ese es el ciclo que Dios les dio. Si bien hay muchos animales que se describen como nocturnos, y ya dijimos, están activos en el día, así como en la noche, la gran diferencia es de que estos animales nocturnos tienen sus instintos desarrollados en los horarios nocturnos. Cuando hablamos de instintos desarrollados, estamos hablando de sus sentidos, el sentido de la vista, del olfato, del oído. Están especialmente adaptados para poder sacar el máximo partido de la noche. Muchos de estos animales nocturnos tienen unas células, hermanos, estamos hablando de que ese es el ciclo normal, esa es la forma como Dios creó a este tipo de animales. Tienen unas células especiales llamadas bastones de los ojos, refiriéndonos a ese sentido desarrollado de la vista. Les permite captar la luz cuando está más oscuro, más que los humanos u otros animales que no son nocturnos. Ahora, hablando del olfato, hermanos, esto es bien interesante. El aire de la noche es más tranquilo, es más quieto, y los olores van a permanecer en el aire, en el ambiente. Y esto va a ser más fácil para este tipo de animales nocturnos el poder captar, seguir olores y encontrar su comida. Ahora, si hablamos de la capacidad auditiva, pues desde luego su capacidad es más aguda y le permite poder localizar a sus presas. Así creó Dios a este tipo de animales. Mire, interesante, esa capacidad auditiva le permite localizar a sus presas. Y ahora sí, vamos a volver al libro del Salmos 104. Cuando llegan las tinieblas y es la noche, dice el salmista David, en ella, dice, comienzan a corretear todas las bestias de la selva. Y el 21 dice, los leoncillos entonces braman a la presa para buscar de Dios su comida. ¿Qué es lo que hacen en la noche? Ellos salen a buscar la presa. Hermanos, Dios ha creado de esa manera a esta clasificación de animales nocturnos. Pero interesante el verso 22 y 23, que ahora viene una aplicación ya no para los animales, sino para el hombre, para el ser humano. El verso 22 dice, pero cuando sale el sol, recógense. Estos animalitos nocturnos se recogen y se echan en sus cuevas. Verso 23, y ahora sale el hombre a su hacienda y a su labranza hasta la tarde. Quiere decir que mientras es noche, estos animales salen, pero cuando el sol sale, los animales entran en los nocturnos y el hombre, en base al Salmo 104, está mencionando que el hombre, Dios lo creó para llevar una vida diurna, es decir, durante el día es su actividad física y durante la noche es su descanso. Cuando sale el sol, entonces, el hombre sale a su hacienda y a su labranza, es decir, sale a trabajar hasta la tarde. Y otra vez volvemos a ese ciclo, ¿verdad? Al ocaso del sol, a la puesta del sol, cuando el sol declina. Y esta prácticamente es la vida, hermanos. Es ese ciclo que Dios colocó tanto en los animales como en el ser humano, muy diferente. Ahora, consejos para los maestros, páginas 66 y 67, pero también este texto usted lo puede encontrar en el libro Ministerio Médico en la página 100. Dice, hablando en relación a los niños y a los jóvenes, y yo quisiera añadir a los adultos y a los ancianos, y no es que le esté añadiendo la palabra, pero en base al texto usted se va a dar cuenta que es el mismo ciclo, es el mismo plan de Dios, tanto para el niño, para el joven y para todas las edades. Dice así el libro de los testimonios, si sus hábitos de los niños y jóvenes, y aquí estamos aumentando aquí el grupo de adultos y ancianos,
Si esos hábitos de comer, vestir y dormir están de acuerdo con la ley natural, pueden educarse sin sacrificar la salud física y mental. Este texto dice, si los niños, si los jóvenes, si los adultos ancianos están siguiendo, están vistiendo, están comiendo, están durmiendo, que es el tema de esta noche, si están durmiendo de acuerdo con esa ley natural que Dios ha colocado allí, ya hemos hablado en textos anteriores que Dios colocó esa ley en el sistema nervioso, en los músculos de nuestro ser, en los órganos, en las facultades. Si estamos durmiendo de acuerdo con esa ley natural que Dios ya instituyó, entonces, dice el texto, pueden educarse sin sacrificar ni la salud física ni la salud mental. Si la salud física y la salud mental están bien, hermanos, entonces la salud espiritual también va a estar bien. Porque el cuerpo, recuerde, es el único medio que tiene la mente y el carácter para poder desarrollar. Ahora, no olvidemos esto porque vamos a volver a hablar nuevamente de ese ciclo, de esa ley natural, pero vamos a completar aquí un poquito más de estadísticas. La semana pasada estuvimos hablando precisamente de estadísticas en relación a la salud y veíamos que estamos en un ciclo, o más bien estamos en un déficit a nivel global del sueño. Hay un déficit a nivel global. Pero hoy no vamos a darle ese enfoque, sino vamos a ver un poco de estadísticas, pero ahora en relación al sueño y su consecuencia vial. Estamos hablando de accidentes de tráfico. Y después de esto, entonces vamos a entrar de lleno a esos ciclos del sueño que Dios ha instituido en nuestro organismo. Bastante interesante esta parte, hermanos, porque especialistas en vialidades, estos hombres expertos en seguridad vial, mencionan que detrás de cada accidente existe un 90% del factor humano. 90% del factor humano está involucrado en un tipo de accidente. Quiere decir que el resto, estamos hablando del 10%, se debe a que el camino estaba en malas condiciones, que el clima no favorecía para poder manejar o alguna falla del vehículo. A eso se le debe únicamente el 10%. Queremos decir entonces con este porcentaje que si tuviéramos 100 accidentes en un día, quiere decir que 90 de ellos serían provocados por el ser humano y solo el 10% a lo que ya acabamos de mencionar. ¿Interesante? Entonces, haciendo porcentajes, se ha estimado que entre el 3 y el 30% de los accidentes de tráfico se atribuyen a la somnolencia. Quiere decir personas que no han descansado bien durante la noche. Entonces, si estamos hablando, hermanos, que podemos llegar hasta un 30% que es producido a causa más bien de esa somnolencia, se trata entonces de un tema con una gran repercusión. Hermanos, aquí estamos hablando de un principio violado, de un principio que no estamos viviendo, pero que las consecuencias no solamente las sufro yo, ahora estoy exponiendo la vida de otras personas. Por eso, entonces, interesante que la seguridad vial entonces ahora convierte este asunto en un tema de primera línea y se da la tarea de promover estudios de investigación. Qué interesante, hermano. Ya no son los científicos viendo de qué manera afecta el déficit de sueño de manera que atañe a mi salud física, sino ahora es seguridad vial quien está apoyando esto, promoviendo para que se investigue el problema de la fatiga, el sueño y el riesgo de sufrir un accidente de tráfico. Bastante interesante. Entonces, hermanos, dormir menos de nuestra necesidad biológica o fisiológica va a producir una acumulación o déficit de sueño. Quiere decir que un día que no duermo se me está acumulando. Hay una acumulación allí. Hoy me faltó dormir, no dormí bien. Si al día siguiente no vuelvo a dormir, se va acumulando.
al día siguiente yo no duermo las horas que corresponden, va a venir una acumulación o déficit de sueño. Entonces, con un sueño inadecuado, su déficit se va acumulando a lo largo del tiempo. Hermano, yo estoy leyendo aquí prácticamente estadísticas que se han promovido ya, que se han estudiado. Pero si vamos a la base del espíritu de profecía, y esto es lo hermoso de estudiar este mensaje de Reforma Pro Salud, porque hay una base. Fíjese lo que estamos hablando aquí. Ese sueño inadecuado, su déficit se va acumulando a lo largo del tiempo hasta que el cerebro ya no puede más y entonces va a enviar una señal al organismo para dormir, no importa dónde esté. Es decir, ese déficit ya trajo una consecuencia. Hasta aquí llegó el cerebro y el cerebro manda la señal y dice dormir, y no importa dónde esté. Y si está frente a un volante, pues allí se va a quedar dormido. Estamos hablando, yo decía que tiene su base aquí y podemos corroborar con la palabra de Dios, porque dice el espíritu de profecía que un principio o una ley violada, su consecuencia va a llegar tarde o temprano, pero llegará, porque es una ley, y dice la pluma inspirada, que es una ley que Dios la establece y es ineludible, es decir, no la podemos evitar. Aparentemente la hemos evitado, pero esto va a traer una consecuencia. Así es de que cuanto mayor es este déficit, mayor va a ser la necesidad de sueño reparador. Aunque, de hecho, desde una vez decimos, ese sueño nunca se recupera. Ese sueño perdido ya no lo vamos a recuperar, pero sí va a tener una consecuencia. Es decir, un desvelo de un día, de 2 días, y a veces no lo sentimos tan drásticamente, pero sí quiero mencionar que dentro de todos los principios que Dios ha establecido, el descanso, hermanos, es el que más repercusión, más pronto vamos a poder verlo. Es decir, si yo me desvelo hoy, yo no me tengo que esperar una semana, un mes o años para ver las consecuencias. Si yo me desvelo hoy, al día siguiente, mañana, si Dios me permite la vida, yo voy a ver las consecuencias. Y esto tremendo, hermanos, porque tiene que ver con la conducta. Tiene que ver con conducta. Más adelante vamos a estudiar todo eso. Entonces, cuanto mayor es ese déficit de sueño, mayor va a ser esa necesidad de sueño reparador. Bueno, entonces, estamos hablando que casi el 37% de todos los conductores admiten haberse quedado dormidos al volante por lo menos una vez en sus vidas, según la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico. Y yo creo que estas estadísticas van mucho más allá de 37%. Estos porcentajes se basan por personas que han tenido un accidente y al evaluarlos, pues ellos dicen, sí, me quedé dormido. Pero ¿cuántos accidentes más han ocurrido o cuántos más han pasado y no se han puesto en estadística? Así de que consideramos que el porcentaje es mucho mayor. Esta agencia reportó que hay más o menos 56,000 choques en carreteras debido a conductores fatigados cada año en los Estados Unidos. Entonces, vemos la importancia, hermano, esto ya no está poniendo en riesgo. Si yo obedezco o desobedezco una ley voluntaria o involuntariamente, la consecuencia la voy a sufrir yo. Pero estamos hablando de algo, hermano, que estamos poniendo en riesgo la vida de otras personas. La vida de otras personas. Entonces, 56,000 choques por conductores que están fatigados cada año. Casi 40,000 lesiones y 1,550 fatalidades son atribuidas a accidentes de conductores que se han quedado dormidos en el volante. Ahora, ¿cómo estamos nosotros con eso, hermanos? Todos aquellos que tenemos la oportunidad de manejar, ¿nos ha ocurrido alguna vez esto por falta de sueño? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando una persona está privado de sueño? Vamos a volver a unas gráficas del
el Traffic Research Center. Estas son las influencias de la falta de sueño en el rendimiento. Mire aquí, hermanos, porque no hemos entrado todavía al estudio de la relación que tiene el descanso con nuestro cerebro, pero nada más con esto que vamos a estudiar ahora vamos a tener un panorama de lo que está sucediendo a nivel cerebral. El tiempo de reacción se vuelve más lento. Cuando una persona está privada de sueño y va al volante, hermanos, hay un tiempo de reacción que es más lento. Queremos decir con esto que el insomnio o fatiga del conductor retrasa la reacción visual. Ahora, desde luego, si está dormitando, su capacidad o su reacción visual no está bien. Los reflejos motores, el tiempo de reacción se ralentiza, evitando que se detenga en tiempos de peligro. Cuando venimos a sentir, ya no hay tiempo, hermanos, porque mi visión, esa reacción visual, no está en su totalidad funcionando. Los reflejos motores, que tienen que ver con los movimientos corporales, no están al 100%, no están al 100%. Son errores relacionados con el estado de alerta o con el juicio al manejar. Sí, esa reacción de alerta no está funcionando en ese momento. Y esto, hermanos, es cuestión de segundos, ¿Qué otra cosa sucede? Disminución de los niveles de concentración. Cuando se está demasiado cansado, y aquí es donde menciono, mira, aquí podemos darnos una idea de lo que está ocurriendo en nuestro cerebro. Cuando una persona está demasiado cansada, la capacidad de atención disminuye. La mayoría de las personas están sujetas a una disminución de la atención de 90 o cada 90 a 120 minutos. Estamos hablando de 1 hora y media a 2 horas. Se distrae uno. Sin embargo, cuando uno está en esa etapa de somnolencia, hace que esta disminución de tiempo sea aún peor y puede causar accidentes cuando una persona se está durmiendo en el volante. ¿Qué más? Y bueno, aquí quisiera retomar algo, hermanos, cuando estamos mencionando el tiempo de reacción más lento, los niveles de concentración no están correctos, estamos hablando de ese estado de alerta o de juicio que no está al 100%, porque esto me hace recordar, hermanos, un pensamiento de maravillosa gracia. En el subtítulo Gracia Suficiente, dice el Espíritu de Profecía que el Hijo de Dios debe de cultivar una aguda sensibilidad hacia el pecado. Ahora lo estamos viendo desde el punto de vista de un hombre que está sentado, o una mujer que está sentado en un volante y que su cerebro o sus capacidades no están funcionando al 100% por falta de sueño, porque no ha descansado las horas correctas. Ahora, volviendo al texto del Espíritu de Profecía, dice que el Hijo de Dios debe cultivar una aguda sensibilidad hacia el pecado. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos estar alerta, en ese estado de alerta, con juicio, con ese tiempo de reacción de nuestros movimientos, de la vista, del sentido auditivo y todos nuestros sentidos? ¿Cómo podemos estar alertas cuando el enemigo viene con sus tentaciones si nosotros estamos violando un principio físico que nos pone en esa condición de letargo? No podemos. Por eso es que este asunto de la reforma pro salud, hermanos, tiene su base en la parte espiritual. Dice el Espíritu de Profecía que no podemos nosotros discernir el aspecto espiritual si estamos violando la ley natural. Es imposible, es imposible. Entonces, vamos a otro punto que está sucediendo aquí. Trastorno en el procesamiento de la información. Somnolencia es muy similar a estar bajo la influencia del alcohol o las drogas. Y este dato, hermanos, es bien importante. La somnolencia es similar a estar bajo la influencia del alcohol o las drogas. Interesante, porque cuando hablamos de reforma pro salud, hermanos, nosotros no usamos drogas, nosotros no usamos tabaco, nosotros no usamos el alcohol. Sin embargo, con una alimentación inadecuada o combinaciones inadecuadas, podemos alcoholizarnos.
Bueno, y si cuidamos las combinaciones de alimentos, hermanos, queremos decir que si nosotros no estamos descansando las horas adecuadas, las horas que mi cuerpo requiere, igual puedo tener esa misma actitud que una persona que ha tomado alcohol. Cuando se tiene sueño, lo que está sucediendo es que disminuyen las habilidades mentales y psicomotoras. En un estudio que se hizo en un grupo de personas que se mantuvo despierto, porque era un estudio, se mantuvo despierto por 17 horas a este grupo de personas. A otro grupo se le dio bebidas alcohólicas cada media hora, hermanos, se le estaba dando alcohol, y el otro se los privó del sueño, es decir, por 17 horas sin dormir. ¿Qué sucedió? Cuando se realizó la prueba de coordinación mano-ojo, en ambos grupos, los que estaban privados de sueño tuvieron el mismo comportamiento que los que tenían un nivel de alcohol en sangre de 0.5. Hermanos, esto es interesante. Alcoholemia del orden de 0.05%. La reacción era la misma. No porque estuvieran alcoholizados, tuvieran alcohol en el cuerpo, pero la reacción era lo mismo. Se comportaban de la misma manera. Y tras una privación de sueño de 24 horas, uno fue de 17 horas y el otro los privaron de sueño por 24 horas, el déficit cognitivo psicomotor equivalía al que produciría una concentración de etanol en sangre del orden del 0.10%. Imagínense, hermanos, lo que está sucediendo en nuestro cerebro. No tomamos droga, no tomamos alcohol, excelente. Pero si no estamos descansando las horas adecuadas, tenemos el mismo comportamiento que una persona que está tomando alcohol. ¿No es esto interesante o importante? Bueno, entonces meditemos en eso. Hemos hablado entonces de dormir no las horas adecuadas. Vamos antes de avanzar al ciclo circadiano, ¿cuánto tiempo entonces debe de dormir una persona? Y hay diferentes horarios, hermanos, dependiendo las edades en las cuales nos encontremos. Por ejemplo, estamos hablando de un recién nacido, debe de estar durmiendo de 14 a 17 horas. Usted ve a un bebecito o a un recién nacidito y la mayor parte del día y noche, pasa durmiendo. Estamos hablando de casi hasta 17 horas, ese bebé está durmiendo. Estamos hablando de un recién nacido de 0 a 3 meses, de 14 a 17 horas de sueño. Si hablamos de bebés de 4 a 11 meses, requiere aproximadamente de 12 a 15 horas de sueño. Es lo que requiere ese niño. Si hablamos de un niño de 1 año a 2 años, requiere aproximadamente de 11 a 14 horas de sueño. Y si entramos ya a la edad preescolar, estamos hablando de niños de 3 a 5 años, y aquellos padres que tenemos niños en esas edades, veamos las horas que le corresponden a estos niños. De 3 a 5 años, ellos deberían estar durmiendo de 10 a 13 horas. Vamos a la edad escolar, estamos hablando ahora de niños de 6 a 13 años de edad, deberían estar durmiendo de 9 a 11 horas. Estamos allá en edades escolares. Un niño de 6 hasta los 13 años debería estar durmiendo de 9 a 11 horas. Y un adolescente, ya los más jovencitos, de 14 a 17 años, estamos hablando, debería estar durmiendo de 8 a 10 horas. Por eso es de que en las estadísticas pasadas, cuando hablábamos de los adolescentes con 6, 7 horas, decían, uy, no está durmiendo las horas adecuadas, precisamente porque un adolescente debería estar durmiendo de 8 hasta 10 horas diarias. Y hay un déficit de sueño en adolescentes, hermanos, debido a estos aparatos. Ellos están usando mucho las redes sociales y esto es una de las causas por las cuales los adolescentes no están durmiendo sus horas correctas. Pasemos a la edad de los jóvenes. Estamos hablando de la edad de 18 a 25 años. De 18 a 25 años deberían estar durmiendo de 7 a 8 horas.
adultos de 26 a 64, prácticamente vamos a encerrar todo esto, jóvenes, adultos y adultos mayores, de 7 a 8 horas. De 7 a 8 horas. Ahora, la fundación del sueño abre un margen aquí con estas edades y da este horario es como recomendado, y el que es apropiado dentro del rango que puede considerarse como apropiado sería un mínimo de 6 horas en las personas adultas o adultos mayores. 6 horas. Cuando hablamos de menos de 6 horas, hermanos, ya va a haber una repercusión en nuestra salud. Así que veamos en dónde nos encontramos. Pero el recomendado entonces sería de 7 a 8 horas. 7 a 8 horas. Entonces mantengamos esos datos en mente. Y ahora sí, vamos a pasar a los ritmos biológicos, o también conocidos como reloj biológicos, y su relación con la conducta. ¿Qué son los relojes biológicos o esos ritmos biológicos? Bueno, Dios lo ha colocado, hermanos, en nuestro ser. Ese es el dispositivo de tiempo innato. Sí, quiere decir que esto no es aprendido, quiere decir que esto es parte de la naturaleza, quiere decir que Dios lo colocó en el ser humano allí, ese dispositivo de tiempo que se compone de moléculas específicas que van a interactuar en las células de todo el cuerpo. Ese reloj biológico, estamos hablando que se encuentra en casi todos los tejidos y los órganos. Qué interesante. Y cuando decimos reloj biológico, hermanos, no se trata, desde luego, de una máquina que está mostrando ahí horas y minutos. No estamos hablando de un reloj como el reloj que conocemos que marca horas y minutos, sino estamos hablando de un conjunto de funciones orgánicas que están vinculadas al ritmo de la vida. Entonces, esto, hermanos, es maravilloso estudiarlo, porque recuerden que la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de disciplina. Y por lo tanto, Él crea nuestro cuerpo de esa manera. Le pone ritmos. Por eso se le llama reloj biológico, o ese ritmo biológico, que no, desde luego, volvemos a repetir, no es un reloj que esté marcando horas y minutos, pero esa ritmicidad va a ser una característica fija que tienen todos los seres vivos. Sí, se puede ver también en las plantas y en los animales, como vimos en el caso de los animales nocturnos. Ellos tienen ese ritmo biológico. Ese es el ciclo que Dios les ha puesto. Entonces, esa ritmicidad se observa tanto en las funciones biológicas de alimentación, por ejemplo. Por eso, al mediodía, ¿qué empezamos a sentir? Hambre. ¿Por qué al mediodía? ¿O por qué en la mañana sentimos hambre? ¿Por qué al mediodía volvemos a sentir hambre? O cada periodo de tiempo. Ahora, ese reloj biológico, desde luego, se puede afectar y podemos estar consumiendo alimentos a cada momento cuando se ha perdido ese ritmo. Pero de manera normal hay un indicador. Por eso, hermanos, el Espíritu de Profecía dice, tenga horas regulares para comer, para que no pierda ese reloj biológico. Hay que tener horarios regulares para comer. Hay otra función biológica, por ejemplo, el sueño. ¿Qué sucede cuando llega la noche? Bueno, comenzamos a tener sueño. Estamos hablando de ese ritmo, pero también tiene que ver con esa función de tipo cognitivo. También tiene que ver con la capacidad sensorial, como los animales que tenían más desarrollado el aspecto sensitivo, sus sentidos durante la noche. El ser humano, sus sentidos no están desarrollados en la noche. Recordamos que decía el salmista David, cuando sale el sol, entonces el hombre sale a trabajar. Y cuando cae la noche, entonces los animales nocturnos salen. Esta es la diferencia, hermanos. Bueno, también podemos ver, por ejemplo, hablando de esas capacidades sensitivas con el asunto de la visión, se ha descubierto que los fotorreceptores de la retina no responden de igual modo dependiendo de si es de noche o de día. Otra vez volvemos a los animalitos. ¿Recuerda? Ellos tenían esos bastones que les proporcionan brillo e iluminación durante la noche. Y el ser humano es diferente. Estamos hablando también de la actividad motora
va a variar dependiendo del día. Por ejemplo, ya durante la noche esa actividad motora ya va disminuyendo en nosotros, ya es tiempo de descansar. No estamos en ese mismo estado de alerta que cuando amanece, que cuando anochece. Esa capacidad pulmonar también. Los etólogos son los que estudian el comportamiento de los animales, han investigado y han observado que algunos animales aprenden siempre en un momento determinado del día. Quiere decir que ellos llevan un ciclo. Ahora, viene algo bien interesante. Cuando hablamos de funciones fisiológicas, como secreciones de hormonas que siguen un ritmo regular de secreción, tiene también, hermanos, ese ciclo natural que Dios le ha colocado. Por ejemplo, si hablamos de la hormona ACTH, que es conocida como la hormona corticotropina, que es la que estimula el cortisol, nos vamos a dar cuenta que esa hormona comienza a secretarse máximamente a las 6 de la mañana. Interesante. La hormona del crecimiento, por ejemplo, que es la que estimula el crecimiento, que es la que estimula la regeneración del organismo. Por eso, hermanos, los niños, los adolescentes necesitan estar durmiendo porque esta hormona de crecimiento se segrega principalmente durante la noche. Y si ellos se están desvelando, va a venir una consecuencia sobre el crecimiento y sobre su desarrollo. En el adulto, nosotros ya no lo requerimos para crecer, pero sí para regenerar. Todos lo ocupamos para regenerar. Cuando se comienza a segregar esa hormona es durante la noche. Hablamos de otra hormona, por ejemplo, la melatonina, que después vamos a estar hablando específicamente de la melatonina. Se comienza a segregar cuando se detecta oscuridad. Apenas el sol se oculta, decía el salmista David. Ahora, cuando se oculta el sol, entonces comienza a segregar la melatonina. Hay horarios, hay un ciclo. Hablamos de otra hormona, por ejemplo, la prolactina, que es la que ayuda a secretar o a la producción de la leche durante el embarazo. Se ha visto que esta se empieza a segregar a partir de las 22 horas. Interesante. Y la hormona tiroidea también tiene su secreción a las 23 horas o 24 horas de la noche. Así que, hermanos, aquellos que tienen problemas con el hiper o hipotiroidismo, presta atención a las horas de sueño que está teniendo. Esa hormona tiroidea, hermanos, comienza su actividad justo 23 horas, 24 horas de la noche. Estamos hablando que 11, 12 de la noche. ¿Estamos ya descansando esas horas o seguimos dando vueltas en casa? Ahora, estos cambios están determinados por factores internos y no por factores ambientales. Pero sí, desde luego, se puede ajustar o regular ese ritmo. Ya dijimos, no por causas externas, pero sí puede tener alguna implicación de ajuste. Bueno, entonces, vamos a ver cuáles son las características de estos ritmos. Número 1, que su origen es genético. Es genético. Número 2, que se mantiene en ausencia de señales exteriores. Ya dijimos, pase lo que pase, hermanos, pase lo que pase, usted tiene ese ritmo. Ahora, cada ritmo, que sería la característica 3, posee su propia estructura y su propio mecanismo neurobiológico. Y la cuarta característica sería que estos ritmos se pueden ajustar, no son la causa, pero se puede ajustar por factor ambiental. Y voy a volver a señalar aquí, estos ritmos que acabamos de mencionar, tanto como mencionamos el sueño, la alimentación, la secreción de hormonas, no es causada por señales exteriores, no se causa, no depende de eso, pero sí se puede ajustar por algún factor ambiental. Ahora, ¿cuáles son los parámetros de estos ritmos, de este reloj biológico? Número 1, el periodo tiene que ver con la duración o tiempo invertido en un ciclo completo. Número 2, tiene que ver con la frecuencia.
número de ciclos que están ocurriendo en una unidad de tiempo, como puede ser muy frecuente, como por ejemplo los latidos del corazón, lleva un ciclo, ¿sí? Lleva un ritmo, es el latido del corazón, o puede ser como la menstruación también. Ahora estamos hablando de frecuencia en estos ritmos o en estos ciclos, ¿verdad? Cuando hablamos de menstruación es un periodo nada más, una frecuencia de cada cuánto tiempo. Bueno, ritmos de alta frecuencia, por ejemplo, aquellos cuyo periodo es inferior a 30 minutos o 40 minutos, por ejemplo, el asunto de la respiración. Cuando hacemos ejercicio, nuestra respiración cambia, llega a un ritmo diferente, una frecuencia diferente. Cuando hablamos de ritmos de frecuencia media, son ritmos circadianos que van a poseer una duración de 24 horas. Y aquí precisamente, por eso es que estamos estudiando esto primero, del reloj biológico, cuando hablamos de frecuencia media, estamos hablando de ritmos circadianos que se le conoce que tienen una duración de 24 horas. Estamos hablando, hermanos, espero no confundirlos, de que estos ritmos tienen periodos, tienen frecuencias, y en la frecuencia se divide en alta frecuencia, por ejemplo, de 30 minutos, 40 minutos. Ritmo de frecuencia media quiere decir tiene duración de 24 horas, y aquí entra el ciclo circadiano o el ritmo circadiano. Los ritmos de baja frecuencia son ritmos que va a tener una frecuencia de más de 6 días o 5 días, estamos hablando ya de días. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de la menstruación. Hablamos de esa frecuencia de tiempo y por eso decíamos, viene cada 30 días, cada mes. Pero cuando hablamos de frecuencia baja o de baja frecuencia, estamos hablando de días que van más de 24 horas. Otra vez, como ejemplo, tomamos la menstruación que puede durar de 3 días, 5 o algunas personas hasta 6 días. Ritmos estacionales. Ahora, esto principalmente se da en la conducta reproductora de los animales. Ellos llevan ese ciclo de reproducción por estaciones, ¿verdad? Y el último, que sería fases de un ritmo, por ejemplo, el ritmo circadiano, que es ese ritmo que tiene una duración de 24 horas, pero esas 24 horas tienen dos fases, lo que se conoce como fase nocturna y fase diurna. Estos son dos puntos de ese ritmo. Por eso se le conoce también al ritmo circadiano como sueño, vigilia, o fase nocturna y fase diurna. Y ahora sí, hermanos, vamos a adentrarnos ya en el tiempo que nos queda al ritmo circadiano. ¿Qué es el ritmo circadiano? Bueno, si vamos al origen de la palabra, ritmo circadiano o circadiano viene del latín circa, que significa alrededor de, y dies o dianos, que significa día. Quiere decir alrededor del día. Es un ciclo de compartimiento biológico que se va a repetir, dijimos, cada 24 horas. Y esto es bien interesante porque usted esté pendiente del reloj o no, tenga su reloj a la mano o no tenga el reloj a la mano. Hermanos, el ciclo circadiano es una ley natural que Dios ha colocado en nuestro organismo y eso, llueva, truene o relampaguee o haga lo que usted haga, hermanos, ese ciclo circadiano o ese ritmo circadiano va a seguir. Así tenga el reloj o no lo tenga, porque es una ley natural. Escucha aquí, hermanos, esto es lo interesante de conocer la fisiología en base a ese Dios creador que nosotros tenemos. Dios ha colocado allí ese ritmo circadiano. Se repite cada 24 horas. Estos cambios son controlados por relojes biológicos, aquellos relojes que acabamos de estudiar ahora, y va a tener un efecto a nivel físico, mental y de comportamiento. El hecho de que se llegue a violar o lleguemos a hacer algo para que ese ritmo pierda su ritmo, valga la redundancia, va a tener una afectación a nivel físico, mental y de comportamiento. Esto es en base a fuentes
de ciencia, hermanos. Pero nosotros sabemos que si se llega a afectar el nivel físico, mental o de comportamiento, está afectando también la parte espiritual. El ritmo circadiano va a responder principalmente a la luz y a la oscuridad en el ambiente de un organismo, porque estamos hablando no solamente del ser humano, también la planta, los animales, como ya vimos, ¿verdad?, al inicio. Este es el ritmo que nos lleva a todos, ritmo circadiano. Entonces, dormir por la noche y estar despierto durante el día es un ejemplo de ritmo circadiano que tiene relación con la luz. Pregunta entonces, ¿los ritmos circadianos es lo mismo que los relojes biológicos que acabamos de mencionar? No, no es lo mismo, hermanos, no es lo mismo, pero sí hay una relación. Ese reloj biológico, el ritmo biológico de lo cual estábamos hablando, controla nuestro ritmo circadiano. Pero un reloj principal es el que coordina todos los relojes del cuerpo para que estén sincronizados. Hermanos, cada vez que estudiamos esto, de verdad que hace pensar en ese Dios maravilloso que nosotros tenemos. Por eso David exclamaba, asombrosa y maravillosamente hemos sido formados. No somos producto, hermanos, de una evolución ni de una explosión. Esto es a lo que en ciencia se le conoce o se le está empezando a conocer como diseño inteligente. Hemos sido creados por un Dios que se ha preocupado en cada detalle, hermanos, de nuestro ser y ha colocado entonces lo que la ciencia le llama un reloj principal, que es el que se encarga de coordinar todos los relojes de nuestro cuerpo para que haya sincronía en todo ello. Es un Dios de orden, no se olvide. Tenemos un Dios que es un Dios de orden. Pero entonces, ¿qué es el reloj principal que está coordinando todo? Bueno, es un grupo de aproximadamente 20,000 neuronas que forman una estructura conocida como núcleo supraquiasmático, o también conocido como NSQ. NSQ para abreviar núcleo supraquiasmático. Entonces, el NSQ está ubicado en la base del cerebro, al lado del hipotálamo, y va a recibir información directa de los ojos. Recuerde que esto está muy relacionado con la luz, ¿verdad? Y ese nombre de núcleo supraquiasmático es porque se encuentra por encima del quiasma óptico. El quiasma óptico, por donde podemos percibir nosotros llevar la información a través de la vista, llevarla hacia el cerebro. Por eso se le ha colocado ese nombre de supraquiasmático, porque está encima del quiasma óptico. Ahora, ¿quién crea o quién mantiene esos ritmos circadianos? Esos ritmos circadianos van a obedecer a factores naturales del cuerpo, pero también ya mencionamos que se puede ver afectado por señal del ambiente. Sigue un curso natural, dijimos que usted tenga reloj o no tenga, ese ritmo circadiano va a seguir su ruta, pero también puede ser afectado por señales del ambiente. Y en este caso estamos hablando de la luz, que es el principal estímulo que va a influir sobre los ritmos circadianos. Es como activar y desactivar los genes, es como si prender o apagar la luz, que es lo que queremos que controle el reloj interno del organismo. Bueno, entonces nos exponemos a la luz o nos quitamos de la luz. Eso va a ser el estímulo para poder apagar o prender esos genes que controlan ese reloj interno que nosotros tenemos. Cuando estamos hablando de esa luz, estamos hablando de la luz natural, estamos hablando del sol. Bien interesante. Entonces, hermanos, hoy en día es imposible que nosotros llevemos un ritmo de vida normal sin luz artificial. El problema aquí ocurre es de que cuando nosotros encendemos esa luz artificial, el cuerpo va a interpretar que todavía sigue siendo de día. Hermano, ya no estamos viviendo en ese ciclo circadiano que es regido solamente por la luz del sol. Ahora tenemos en nuestro medio luz artificial. Y entonces el cerebro interpreta, si veo luz todavía, si me está llegando la señal por la vista de que hay luz,
aunque sea artificial, interpreta que todavía sigue siendo de día y el resultado va a ser que no va a realizar correctamente las funciones fisiológicas que corresponden a la noche. Ya vimos que empezaba a ocurrir durante la noche, hay muchas secreciones hormonales y que más adelante vamos a hablar un poquito más directo de esas hormonas. Entonces, esa luz artificial está afectando el reloj biológico. Personas, y esto se ha visto, que pasan más tiempo al sol, a ese sol natural que Dios nos ha dado, tienden a irse a la cama antes, al contrario de lo que ocurre con quienes pasan más horas bajo una iluminación artificial. Ahora hay estudios, hermanos, que muestran que cuando nosotros nos exponemos a esa luz azul o a la luz blanca, estamos hablando de pantallas de computadoras, de televisión, de celulares, tiempo antes de dormir, eso va a hacer que se alteren los patrones de sueño. Estamos hablando de una luz artificial, pero principalmente luz azul o luz blanca. Así es de que visto desde el punto de vista de productividad, hermanos, es conveniente estar expuesto a la luz azul, pero durante el día, o si es la del sol, mucho mejor, porque nos va a hacer más alertas, pero deberíamos evitarla al menos en un periodo de tiempo antes de ir a dormir para que nuestro reloj biológico funcione bien. Es muy importante. ¿Cómo se relaciona el ritmo circadiano con el ritmo de sueño? Porque hay una relación, dijimos, no son lo mismo, pero hay una relación. Ritmos circadianos nos ayudan a determinar los patrones de sueño. El reloj principal del cuerpo dijimos que era el NSQ o el núcleo supraquiasmático. Este iba a controlar la producción de melatonina, que es una hormona que hace que nosotros comencemos a sentir el sueño. Este entonces va a recibir información sobre la luz que está entrando en los nervios ópticos, los cuales van a transmitir información de los ojos y lo van a llevar al cerebro. Sí, a través del nervio óptico puedo ver que hay luz, la iluminación, esa información se lleva al cerebro. Cuando hay menos luz, como durante la noche, el NSQ entonces manda un mensaje a la glándula pineal que está situada en el cerebro para que comience a producir más melatonina para hacer que comience a dar sueño. Hermanos, este es el orden maravilloso que Dios ha creado en nuestro organismo. Entonces, la producción de melatonina empieza a aumentar cuando se inicia la disminución de luz ambiental. Por eso es que cuando ya no hay sol, hermanos, ya uno comienza a sentir un poco de sueño. Ahora, investigadores han estudiado cómo el trabajo por turnos, y esos son trabajadores que trabajan por la noche, y la exposición a la luz, estamos hablando de dispositivos móviles en la noche, altera el ritmo circadiano y los ciclos que son de sueño-vigilia. Bueno, entonces, ya estamos por terminar. La relación de los ritmos circadianos y el desajuste de horarios. ¿Cómo funciona esto? Ritmo circadiano se va a afectar cuando una persona tiene un desajuste de horarios que es producido por un viaje. Estamos hablando de algo que se le conoce como jet lag, que se produce cuando una persona viaja a otros lugares que tienen diferentes horarios, cuando hay una diferencia de 3, 4 horas o de más. Entonces, ese reloj biológico se va a adaptar a ese lugar, pero eso va a tomar algunos días. Pero aún las personas, hermanos, que no viajan a otros lugares o que trabajan en horarios nocturnos, pueden sufrir de alteraciones en su ciclo circadiano, por ejemplo, personas que están en el embarazo o cuando están con mucho estrés. Síntomas: insomnio, fatiga, desorientación, incapacidad, falta de concentración, falta de apetito, baja productividad, descontrol hormonal. Hermanos, muchos problemas acarrea cuando se descontrola el ciclo circadiano. Entonces, ya voy a dar la última información y luego vamos a hacer la reflexión para terminar.
El ritmo circadiano, hermanos, cuando se altera, ¿alterará también entonces la función corporal y la salud? Desde luego que sí. Durante un descanso nocturno, el organismo humano entra en un letargo y ya terminó el día de actividades. La temperatura corporal baja, disminuye la presión arterial. Hermanos, durante la actividad el cuerpo está funcionando de una manera, pero cuando el sol se oculta, como ahora, ya hay letargo, la temperatura corporal baja, la presión sanguínea baja, la secreción de las hormonas disminuyen y otras ya comienza el proceso de secreción. La capacidad de alerta y de movimiento se reduce, ya no hay mucha concentración. El rendimiento laboral tampoco ya no es lo mismo en la mañana que en la noche, hermanos. Entonces, si este periodo de noche no se emplea para descansar, esto va a afectar negativamente la salud física, mental y desde luego espiritual, porque se están disociando los ritmos biológicos, elementos naturales que van a servir para sincronizar. Estamos hablando especialmente de la luz, y ahora se establecen ¿qué cosa? Sincronizadores artificiales. A esta hora, si no estamos durmiendo, pues tenemos que prender la luz o estamos frente a un computador. El organismo entonces va a sufrir por partida doble, doblemente. ¿Por qué? Por un lado, tiene que realizar un esfuerzo para estar activo en la fase del letargo natural, que es nocturno. Hermanos, esto es algo normal del cuerpo, ya está cansado, sí, llega un letargo natural, pero el cuerpo tiene que rendir igual porque seguimos despiertos. Y por otro lado, debe esforzarse para dormir en una fase de activación. Estamos hablando en una fase diurna. Quiere decir, cuando es de día yo tengo que forzarme a dormir. No era lo normal, no era el ritmo natural, pero ahora me tengo que ver forzada a dormir en un horario donde no me convenía dormir. Entonces, estos ritmos irregulares se han relacionado con varias afecciones médicas crónicas. Por ejemplo, de aquí parte entonces trastornos del sueño y lo que ya estuvimos hablando, obesidad. Hermanos, vamos a hablar de eso más adelante, cómo influye todo esto, diabetes, depresión, trastorno bipolar, trastorno afectivo estacional, todo esto a consecuencia de. Entonces, un obeso, un diabético, y inclusive hipertensión, trastorno bipolar, trastorno del sueño. Veamos aquí, dice el Espíritu de Profecía, chequemos o revisemos de causa a efecto. Ahora terminamos con esta reflexión del Espíritu de Profecía que se encuentra en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, párrafo 11. En base a todo lo que hemos hablado, mire lo que dice la pluma inspirada. Se sigue tan ciegamente el impulso, la inclinación, como si la vida fuera regida por la mera casualidad, más bien que por leyes permanentes e invariables. Es decir, me gusta, no me gusta, sigo mi propia inclinación. O quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Me gusta, no me gusta. Eso es lo que me rige. En vez, dice aquí, como que me estoy olvidando de que soy regido por una ley permanente e invariable. No varía, hermanos, no varía. Dios sigue diciendo, ha establecido leyes que gobiernan nuestra constitución. Ahora la ciencia le llama ciclo circadiano, reloj biológico. Hermanos, es una ley que Dios ha colocado. Es una ley que Dios ha colocado. Cuando el hombre rompe cualquier ley de Dios, ya sea la física o la moral, dice el Espíritu de Profecía, la anarquía, la confusión va a venir. Esto es lo que vino a causa del pecado, hermanos, y todavía seguimos sufriendo las consecuencias. Dios ha establecido leyes que están gobernando nuestra constitución, y estas leyes que Él ha implantado en nuestro ser, escucha aquí, son divinas. Y para cada transgresión existe una penalidad que ha de cumplirse tarde o temprano. Y ya veíamos, el asunto del sueño, el desvelo de una noche, no necesito esperarme días ni años. Mañana yo lo voy a sentir, hermanos. Si yo no me duermo hoy a tiempo, mañana yo voy a tener las consecuencias. Este es uno de los principios que más rápidamente nos podemos dar cuenta de lo que significa violar una ley física.
Sigue diciendo el pensamiento, la mayor parte de las enfermedades que han hecho sufrir y que están haciendo padecer a la humanidad han sido creadas por los hombres debido a la ignorancia de las leyes básicas que rigen su propio organismo. Y esto me hace recordar lo que vimos en las estadísticas. El 90% de los accidentes, decía, se debe a una falla humana, ¿sí? Al ser humano, y el 10% a otros asuntos. Es decir, que de 100 accidentes en un día, 90 tuvieron que ver por el hombre. Ahora, lo adaptamos a todo, no solamente al tráfico. Dice el Espíritu de Profecía, la mayor parte de las enfermedades que están haciendo sufrir, que han hecho sufrir y que están haciendo padecer a la humanidad, han sido creadas por los hombres debido a que estamos ignorando esas leyes básicas que están rigiendo nuestro organismo. Pero parecen indiferentes, dice, en materia de salud, y trabajan con perseverancia para despedazarse. Es increíble, hermanos. Pero no está hablando del trabajo físico, porque aunque podría ser el trabajo físico y caer en intemperancia en eso, pero está hablando de que nosotros mismos, hermanos, al ignorar esas leyes físicas que Dios ha dejado en nuestro ser, estamos, dice, trabajando, parece que nos perseveramos en eso para finalmente ser despedazados. Y cuando están quebrantados y debilitados corporal y mentalmente, estamos trabajando esto arduamente. Terminamos con Conducción del Niño, capítulo 63. El título es Temperancia en todas las cosas. También lo encuentra en Testimonio, tomo 6, página 375, y con esto finalizamos. ¿Qué podemos hacer ante esta problemática que nos planteó ya el texto anterior que vimos? Aquí está la respuesta. Ha de enseñarse y practicarse la temperancia en todas las cosas de esta vida. Temperancia en todas las cosas. La temperancia, y aquí comienza a enumerar en qué. Temperancia en comer, temperancia en beber, temperancia en vestir, temperancia en dormir. Es uno, dice aquí, de los grandes principios de la vida religiosa. Hermanos, comer, beber, vestir, dormir son necesidades fisiológicas, pero aquí Dios lo está planteando en el contexto espiritual. Comer, beber, vestir y dormir como vida religiosa, es decir, aspecto espiritual. La verdad colocada en el santuario del alma guiará en el trato del cuerpo. Nada, escuche bien aquí, nada que ataña a la salud del ser humano ha de considerarse con indiferencia. Nada. Aquí este texto, hermanos, es bien importante. Nada que ataña a la salud del ser humano debe de considerarse con indiferencia. Y termina diciendo el texto, nuestro bienestar eterno depende del uso que hagamos en esta vida de nuestro tiempo, del vigor y de la influencia. ¿Tiempo? Sí. Decía el ritmo circadiano, ¿cuánto tiempo incluye? 24 horas. Nuestro bienestar eterno, hermanos, depende del uso que estamos haciendo de ese tiempo, de ese vigor físico y de esa influencia que podemos ejercer en otros. Por eso, de manera personal, tengo un dicho: la ley física, la ley natural, los principios de salud, hermanos, nos rigen desde que amanece hasta que anochece, y mientras dormimos, también la ley natural, hermanos, la ley física que Dios ha instituido en nuestro organismo, está rigiendo al ser humano. Hay dos leyes que rigen al hombre, la ley moral y la ley física. Así de que pidamos ayuda a Dios, hermanos, para que podamos conformar nuestra vida en base a estos principios que Él ha establecido en nuestro ser. El tiempo ha llegado, por favor acompáñenme para que podamos culminar con una oración a nuestro Dios. Querido Padre eterno que moras en los altos cielos, es un gusto, Señor, y es un placer el poder estudiar tu palabra, este mensaje de Reforma Pro Salud, con bases bíblicas, con bases, Señor, en esos consejos que tú nos has dejado, escritos en las Sagradas Escrituras, en el espíritu de profecía. Te damos gracias, Señor, porque
sabemos que no somos productos de esa evolución, de esa explosión, sino somos productos de un Dios creador, de ese diseño inteligente que ha formado nuestro cuerpo, pero que no nos ha dejado a la deriva, sino nos ha dejado las instrucciones necesarias para que nosotros podamos desarrollar nuestras facultades físicas, mentales y espirituales para tu obra y para tu servicio. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes y a los que escucharán esta grabación en el futuro. De tal manera, Señor, de que podamos conformar nuestras vidas a esos designios que tú tienes para nosotros. Síguenos acompañándonos. Por favor, te lo suplicamos y lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. ¿Van Brenda? Amén, amén. Sean bendecidos, hermanos. Amén. Una preguntita para ti antes de que te vayas. Cuando las mujeres tienen su ciclo del periodo más de lo debido, ¿eso no es normal entonces? Hay algunas personas, influye mucho el factor genético aquí. Hay personas que tienen 3 días exactos y eso es bueno. Ahora el riesgo sería, aunque sea factor genético 5 o 6 días, es que va a haber una consecuencia allí con una disminución de sangre, puede producir anemia y estar con debilidad, y eso podría ser ya un problema. Entonces, si hay periodos de días, ya más de 3, 4, 5 días, yo pienso que hay que visitar allí al ginecólogo o al médico para que vea si eso es un estado normal, que le hagan una revisión allí, y porque influye mucho el factor genético. Pero sí, la consecuencia va a ser con el asunto de la anemia. Okay. No sé si los hermanos tienen alguna preguntita. Vamos a aprovechar un ratito que tenemos a Beatriz aquí con nosotros. Pueden presionar la estrella 61. Aquí está la hermana Carmen Luz. Parece que ella tiene una pregunta. No sé, hermana Carmen Luz, ¿nos escucha? ¿Nos escucha, hermana? No sé si tiene alguna preguntita sobre el tema de esta noche. ¿Nos escuchas, Carmen Luz? Ok, me parece que no. Ok. Pero le damos la bienvenida a Carmen Luz, que me parece que está entrando de Chile. Ahí le damos la bienvenida. Vamos a preguntar a los hermanos y dar la bienvenida a los hermanos que están con nosotros también en el YouTube. No sé si ellos tienen alguna pregunta. Ahí está Richard, qué lindo. Bendiciones, Richard, gracias por ayudarnos ahí. La hermana Pilar está saludando ahí. Dice... Ok, dice, así existía un proyecto, decía el profesor, de lanzar al espacio un espejo y algo similar que pudiera alumbrar la parte oscura del planeta, así como con la misma intensidad que el sol, para así hacer. El hermano Andrés también está saludando. Wow, tantos proyectos, ¿no? Bueno, no sé si alguien de los hermanos tiene alguna pregunta. Bueno, eso, pues, yo creo que, Beatriz, hay tantas preguntas y algunos no se animan a preguntar, pero qué triste, ¿no? Porque uno preguntando es así como aprende. Pero, en fin, tú dijiste algo de los jóvenes. Los jóvenes no es normal que duerman a las 8 horas. Tienen que dormir más de 8 horas, como de 10 a 14, me parece que dijiste. ¿Beatriz? ¿Se cayó Beatriz? ¿Ya se fue? Oh, creo que se nos fue Beatriz. No, ahí está. ¿Nos escuchas, Beatriz? Ay, perdón, lo tenía en mute. Sí, lo tenía en mute, perdón, estoy hablando aquí por estar en mute. Adolescentes de 14 a 17 años, de 8 a 10 horas. Y si son jóvenes ya, estamos hablando de edad de 18 a 25 años, 7, 8 horas es suficiente. Okay. Pero también si se van a acostar tarde, con veces los jóvenes, yo no sé por qué, a nosotros también nos pasa que damos vueltas y vueltas para llegar a la cama, y entonces en vez de que uno se vaya de frente,
Pero no entiendo por qué a veces eso. A veces yo pienso que es el enemigo de las almas que nos trata de mantener despiertos, porque hasta en eso, porque eso no nos haría bien a la salud, ¿no? Y ir si vamos a dormir tarde, bueno, Sí, y sí. después no nos queremos levantar. Sí, son malos hábitos que necesitamos corregir y yo creo que muchos de nosotros necesitamos trabajar en eso. Pero más adelante, hermanos, vamos a compartir un texto del Espíritu de Profecía, porque el Espíritu de Profecía indica un horario para dormir. Interesante, ¿verdad? Que de todo Dios nos ha dejado informe y por eso dice en su palabra que no vamos a tener excusa de nada, porque prácticamente no hay nada de lo cual Dios no nos haya dejado una orientación o una luz para poder guiar nuestra vida. Estamos hablando de una vida práctica y hay un texto que habla de un horario que tenemos que ir ya a la camita a esa hora. Así de que vamos a estar hablando de todo eso más adelante. Wow. So, si nos dice a las 9, no importa qué, tenemos que ir a las 9 a dormir. Eso es lo que el Señor quiere. So, si estamos fuera de la ciudad, yo creo que eso sería fácil irse a dormir, pero aquí, wow. Sí, así es, así es. Bueno, y eso nos va a ayudar para estar también, tener una cara más descansada, más joven. Sí. Bueno, todas esas cositas, ¿no? Así es. Wow. Así es. En fin, todo se ha hecho tan difícil cuando estamos aquí en el mundo, pero esperamos que, como tú dices, ¿no? Uno quiere ir al cielo, uno tiene que arreglar su vida nada más, como dices, los hábitos de la vida. Sí, así es, así es. Acá hay una hermanita donde dice, las personas de más de 50 dormimos menos, yo por lo menos 4 horas a veces al día, y a veces hasta 3, ¿eso es normal? Wow, eso es una muy buena pregunta, porque a veces, como que a veces uno dice, no, hay que tomar estas pastillitas que son melatonina o algo así que es, como parece que es natural, y entonces ahí uno se duerme tranquilo, ¿no? Y más rico. Pero eso es verdad, y como está diciendo aquí la hermana, eso es, los que tienen más de 50 años dormimos menos, porque nos falta hacer ejercicios o no sé. Bueno, normal no es. El patrón debería ser de un adulto dormirse aproximadamente, estamos hablando aquí de un horario de 7 a 8 horas. ¿Qué es lo que sucede? Yo sé que las personas ya ancianas se levantan muy temprano, pero también tienen el hábito de dormirse temprano. Quizás no todos, pero algunos sí. Entonces, pero esto tiene que ver también con los hábitos de vida que tenemos, con los hábitos de vida. El ejercicio, desde luego que sí, vamos a hablar más adelante del ejercicio porque no nos zafamos de eso, no nos podemos quitar de eso, hermanos. Necesitamos hacer esto porque esto va a ayudar a que ya para la noche podamos tener un descanso mucho mejor. El asunto de la melatonina, también vamos a estar hablando casi un tema específicamente sobre la melatonina. Puede haber una deficiencia. Si no hay exposición al sol, también esto puede estar afectando. Es un principio físico que está ligado con otro, con el ejercicio, con la exposición al sol, que por cierto muy poco se habla de eso, pero es bien importantísimo. Estamos hablando de vitamina D, estamos hablando de melatonina y lo necesitamos. Ahora, sí, podemos recurrir a la melatonina que es comprada, inclusive vamos a hablar de la fuente alimenticia, que es un factor también parte de la alimentación. Entonces, otro principio que está aunado con esto del descanso. Pero sí, hay que analizar por qué nos estamos durmiendo nada más 3 horas. ¿Por qué se nos va el sueño? ¿Por qué? A lo mejor puede ser un trastorno del sueño. Entonces, hay que analizar de causa a efecto. Y si estoy durmiendo 3 horas en una edad adulta, ¿cómo estoy rindiendo durante el día? Si me quedo dormido o me da sueño, estoy fatigado o a lo mejor estoy durmiendo en el día y por eso no duermo en la noche. Entonces hay que analizar, hay que revisar todos esos puntitos para analizar, como dice el Espíritu de Profecía, ver de causa a efecto por qué está ocurriendo esto. Pero sí, un adulto debería estar entre 7 horas, ya muy buenas horas para descansar. Amén. Okay, hermana Brenda. Sí. Hermana Brenda. Mire hermana que yo quiero María. aportar algo. Amén. Que estaba escuchando ahí, bien importante. Fíjese que, por ejemplo, a mí me gusta hacer ejercicio,
Me gusta ir a caminar hacia la máquina esa que camina para el corazón. Y me gusta pues meterme hacia el agua caliente, especialmente ahora que he estado con una gripe tan horrible que me ha agarrado. Y me meto un poco pues hacia el steam, a sentarme un rato ahí. Me gusta hacer un poquito de ejercicio, me gusta pues caminar y pues más lo que uno hace en casa, ¿no? Cuando yo hago el ejercicio y todo, yo duermo, hermana, yo duermo bastante, ¿ok? Pero cuando yo, por ejemplo, me gusta leer porque pues me gusta. Cuando yo leo, ahí está, yo creo el problema mío es que cuando me pongo a leer, me acuesto a las 12 o como a la 1 de la mañana, porque a veces como que está bien interesante y uno como que no quiere dormir, como que no tiene sueño, y entonces después voy a la cama, pero como que siento como que no duermo. ¿Será porque me canso leyendo? O no sé, ahí sí, casi no duermo, dormiré algunas 3, 4, 5 horas por ahí, pero de ahí ya no, pero me siento bien, o sea, no estoy con ese sueño, no, siento que he dormido y no he dormido, no sé cómo ponerle a esto. Ahora estaba hablando la hermana del solito y todo eso. Aquí en Tacoma, Washington State, aquí, a veces sentía yo cuando no muy bien, hermana, me sentía con mucho dolor de huesos, al no más venir aquí, ay, qué dolor, y decía, Dios mío, ¿qué pasa? Y entonces, hablando con la gente, me decían, aquí me dice, tiene que estar tú tomando vitamina D. Le digo yo, ¿pero por qué? Porque aquí no se da el sol, hermana, casi. Aquí no hay sol, sale un poquitito el sol y ¡pum!, se va, casi se mantiene nublado y lloviendo, y así. Y entonces yo me daba cuenta que eso decía, ay, Dios mío, pero qué dolor el que yo tengo. Y entonces, pues dije yo, no, pues yo voy a comprar vitamina D, porque yo, hermana, no sirvo para tomar pastillas. Yo no le tomo ninguna clase de pastillas, pero yo le tomo a usted un Tylenol, verdaderamente si es que yo me estoy muriendo de algo, de algún dolor y todo. Pues comencé a tomarme una pastillita diaria y eso como que me ayudó a mí bastante. Dije yo, wow, pues la gente aquí se mantiene tomando vitamina D. Y dije yo, bueno, voy a tomar. Pero no sé qué consejo me puede dar la hermanita, ¿verdad? Porque es bueno saber y aprende uno también. Sí, sí, es verdad, hermana, hay lugares donde el sol no sale y pues en esos lugares se han hecho adaptaciones e inclusive tienen algunas lámparas especiales y lo que estaba viendo aquí el comentario de un hermano, del hermano Richard Mendoza, también de un maestro que le comentó, se está buscando de cómo poder, y pues no deja de ser artificial, me refiero a esa lámpara, ¿verdad? Esa lámpara que es especial para los lugares donde no sale el sol. Estamos hablando de la otra parte del mundo donde no sale el sol y siempre está con frío y está todo nublado. Se necesita ese suplemento de melatonina o esa luz artificial. Y en su caso, no sé el lugar que mencionó, pero si el lugar se presta y no hay sol, hermano, usted tiene que tomar ese suplemento, porque la vitamina D está relacionada con la absorción del calcio y está relacionada con los huesos y todo eso. Por eso es que usted necesitaba eso. Ya vamos a estar hablando también de cómo buscar la mejor melatonina para poder comprar el suplemento. Y sí es bueno, pero si sale el sol, hermana, hay que aprovechar. Por eso los que tenemos sol muchas veces no valoramos, pero ese es un principio físico que conscientemente deberíamos estar exponiéndonos. Por eso son hábitos de vida diaria. Pero en el caso de que no haya, pues busque la otra opción. Pero sí es muy importante tomar ese suplemento. Qué bueno, hermana. Gracias. Claro que sí, claro que sí.
Una hermana dice si está bien que duerme 12 a 14 horas. Yo le digo, bienaventurada eres tú porque es lindo dormir. Eso es una bendición. ¿Qué tú crees? Es mucho tiempo. Vamos a hablar de uno, por un lado la deficiencia y por otro lado el exceso no es bueno. ¿Por qué estamos durmiendo 12 a 14 horas? Porque hay una necesidad, no me satisface 7, 8. Entonces hay que ver qué está pasando. A lo mejor no estamos durmiendo bien y por eso necesitamos un extra. O no nos podemos levantar. Recuerde que cuando hablamos la semana pasada del trastorno del sueño, hay personas que duermen en su horario y han dormido, digamos, 7, 8 horas, pero al día siguiente no se quieren levantar de la cama o se sienten muy pesados del cuerpo, del brazo. ¿Por qué si dormí 7 horas que mi cuerpo requería, dormí 8 horas, por qué no me quiero parar? ¿Por qué no me quiero despertar? Algo ocurrió durante la noche y no he estado consciente de eso. Entonces tendríamos que ver ahí qué está ocurriendo. Pero sí, esa cantidad de tiempo es mucho. Estamos yendo ya entonces al otro lado, al otro extremo. Habría que ver, habría que analizar bien los hábitos o la vida de la persona. Amén. Amén. Bueno, pues yo creo que por ahora nos hemos gozado con Beatriz. No sé si hay más preguntas, yo estoy segura que sí, porque acá está la hermana Carmen Luz, bueno, está Osvaldo y está Olguita. Aquí está Olguita, agarramos a Olguita. Olguita, ¿nos escuchas? Hermana, buenas noches. Buenas noches, Olguita, bendiciones. Ahí está Beatriz para que le preguntes. Amén, bendiciones a todas mis hermanas. Amén. Hermana, yo les quería aportar algo nada más. Quería comentar como lo que estaba diciendo la hermanita hace un rato, que sí es verdad, o sea, y también, hermana, la oración tiene mucho que ver en esto, porque yo me he despertado a veces a las 4 o a las 2 de la mañana, hermana, y yo me quedo despierta todo el día a veces, porque mi hora a veces de despertar siempre para orar es a veces a las 2 de la mañana. Y me pongo a orar y a estudiar y a leer, como dice la hermana, me pongo a leer, a estudiar la Biblia. Y yo he visto que agarra uno, que Dios le da esa fortaleza celestial, hermana, porque aunque ande usted durante todo el día, no le da sueño. Yo pienso que la oración nos fortalece demasiado. Y sí es cierto, como dice la hermana, la doctora, que sí es verdad que tenemos que dormir. Pero yo he mirado en mi casa, hermana, eso también, que cuando una ora mucho, está consagrado uno a la oración, o sea, Dios nos da esa fuerza que necesitamos. Y bendito Dios, hermana, cuando yo me duermo, que a veces me duermo a las 9 o a las 10, o sea, me quedo completamente dormida hasta las 4 de la mañana, 2 de la mañana que me despierto, hermana, y me pongo a orar, pongo a estudiar la Biblia, y me pongo a cantar y ya después a veces me vengo acostando ya como a las 4, a las 6 de la mañana, me acuesto un ratito porque a las 7 me tengo que parar otra vez para alistar al niño a la escuela. Pero es verdad, hermana, que la oración da mucha fuerza, ¿no? Esa fuerza que solo Dios puede dar a sus hijos para en este diario vivir que uno anda para arriba y para abajo. Amén, amén. Sí, solamente quería mencionar allí que los horarios son bien diferentes. Por ejemplo, 4 de la mañana, excelente para poder tener una comunión con Dios, ¿verdad? Y ahora, cuando es durante la noche, hay un texto del Espíritu de Profecía. Bueno, aquí este asunto es bien, ¿qué podríamos decir? Tiene sus detalles. Porque el Señor dice el Espíritu de Profecía y las Sagradas Escrituras que pasaba mucho tiempo consagrándose a Dios en oración y mientras estemos haciendo eso, excelente, cuando tengamos una comunión con Dios, pero a la par también habla mucho y menciona un texto que se encuentra en el libro Hijos e Hijas de Dios, donde menciona que Jesús también nunca olvidó la ley natural y fue obediente desde su niñez hasta su adultez, hasta la época que Dios le permitió estar aquí cuando cumplió su ministerio. Entonces,
alguien en una ocasión me hacía una pregunta, ¿qué sucede con las vigilias que nosotros tenemos? Al menos vigilias pues no son de todas las noches, ¿verdad? Vigilia es esporádico, una vez por mes o una vez 2 meses, no sé. Es un momento de consagración, es un momento especial. Pero si hacemos eso, por ejemplo, desvelarnos todos los días, eso va a tener una consecuencia. Ahora es bien diferente cuando yo me levanto en la madrugada para tener una comunión con Dios, porque ya me dormí la hora que mencionaban hermanas, 8, 9 de la noche o 9, 10 de la noche, que son horas exactas y muy buenas para descansar. Entonces, en la madrugada estamos ya con la mente despejada para poder tener una comunión con Dios. Y eso es excelentísimo. Eso va a fortalecer. Y sí, porque recuerde que esto no es aislado. Hay un principio físico que tiene connotación espiritual, pero que es físico, que es la confianza en Dios. Y la confianza en Dios es a través del estudio de su palabra y a través de la oración. Entonces son complementos, haz de cuenta que están entrelazados, cada principio físico está entrelazado con un listoncito de oro, van juntos y trabajan en armonía para poder alcanzar ese desarrollo físico, mental y espiritual. Adelante, hermanos. Amén. Pues gracias, Beatriz, gracias por eso. No sé si hay alguna otra preguntita mientras yo voy entrando al predicador. Aquí creo que está Osvaldo. Gracias, Olguita. Lindo escuchar tu voz, Olguita. Igualmente, hermana, bendiciones a todas, que Dios los bendiga. Amén, amén. Amén, amén. Olguita, preciosa. Ahí vamos. Ahí está, creo que Osvaldo está ahí. No sé si Osvaldo nos escucha. Osvaldo, ¿nos escuchas? Brendita. Aló, Brendita, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Oh, sí, Buenas sí, noches. escuchamos. Dios les bendiga, gusto en saludarle. Amén. Quería hacerle un aporte nomás a la hermanita, bueno, que ya lo debe saber, de las siglas REM y NREM. Yo creo que ella se maneja mucho mejor. Si podría explicarnos un poquitito cuál es la diferencia entre el sueño REM y el NREM. El sueño REM, que se da entre las 9 y las 1 de la mañana, y después en adelante viene el sueño NREM. No sé si ella lo maneja eso. Sí, de eso vamos a hablar también. Prácticamente es otra, otra temática sobre esto. Ya estaríamos hablando de las fases del sueño, que son parte del ciclo circadiano. El ciclo circadiano es el ritmo, y las fases del sueño, que estaban divididas en 2, es lo que usted está mencionando, el sueño no REM y el sueño REM. Y el sueño no REM, estamos hablando de que tiene 1, 2, 3, 4 fases. Entonces, vamos a tratar de resumir aquí lo que me pregunta. La fase 1 del sueño REM, que aproximadamente está tomando del 2 al 5% del sueño, es esa transición inicial de vigilia a sueño, es decir, en el momento que ya me voy a dormir, que estoy en vigilia, paso al sueño. Esa es la primera fase, así se le conoce, transición inicial de vigilia a sueño. Quiere decir que si nos volvemos a despertar durante la noche, fácilmente aquí en esta fase nos podemos volver a dormir. La fase 2, para no hacerla tan largo, es menos superficial también. Aquí el sistema nervioso comienza a relajarse, está bloqueando toda esa información sensorial, porque ya estoy entrando a una fase más profunda del sueño. Cuando hablo de la fase 3 o 4, esta sí ya es una fase del sueño más profundo. El cuerpo ya está en un descanso mayor que en la fase 1 y fase 2. En la 1 y 2, cualquier movimiento, cualquier ruido todavía me puede despertar. Pero cuando ya entré a esta fase 3, 4, aquí ya voy más profundo. Y entonces, esa es la primera fase del sueño no REM. Así hermano, un ratito, hermano Joaquín, perdón, Beatriz. Sí. Y entonces la última fase, que esa era la no REM, y la fase del sueño REM, está abarcando un poquito más. Estamos hablando de un 20-25% del tiempo total del sueño. Aquí
es la etapa cuando entramos a una parte más profunda y cuando comenzamos a soñar. Aquí si hubo sueño o hubo pesadilla, lo que haya habido es en esta fase donde se lleva a cabo, en el sueño REM. El movimiento ocular aquí se vuelve activo, en el no REM no hay, aquí sí. Imagínense, estamos durmiendo, pero el ojo hay movimiento, es movimiento ocular. ¿Qué más? De esa manera podríamos resumirlo, hermano, pero vamos a hablar más directamente en una sola temática sobre esta fase del sueño, el sueño no REM y el sueño REM. En una hay movimiento ocular, en otro no. En una fase son más livianos el sueño, pero en la fase REM ya entramos a más profundidad del sueño. Entonces, podría decirle que un poquito resumido, pero le vuelvo a repetir, vamos a estar hablando un poquito más profundo de todo esto en una temática de una horita, ¿ok? Entonces, cualquier duda ahí lo vamos a aclarar, vamos a profundizar un poquito más sobre las fases del sueño.